Bueno, es noticia y va a seguir siendo noticia en tanto y en cuanto las condiciones sigan de la misma manera. Hablamos de el conflicto bélico desatado por Estados Unidos e Israel, el bombardeo, la provocación y después la reacción y hoy por hoy tenemos un escenario en el cual el conflicto en vez de achicarse se está incrementando con nuevos actores. Para hablar un poco al respecto y tener en claro cómo cómo es la situación actual y en proyección qué podría llegar a pasar y sobre todo también la implicancia para la Argentina, involucrarse en una guerra que no nos corresponde. Tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente esta tarde. Él es Juan Martín Argoitía, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan Martín? Buenas tardes, Roque, gracias por recibirme. No, por favor, un placer tenerte al aire acá en la chalet. Bueno, análisis al respecto de lo actual, es decir, lo más reciente en este conflicto. Bueno, para hacer un poco de recapitulación, vamos por el día 11 de este conflicto. El 28 de febrero fue el día en el cual se dio o inició la ofensiva coordinada por Israel y Estados Unidos hacia Irán, con una serie de bombardeos que, por un lado, dieron por muerte al líder supremo, al ayatolá de Irán, Jamenei, y una serie de instalaciones críticas en términos nucleares y militares. Eh, y lo más reciente que podemos un poco recapitular en este conflicto es, por un lado, un Irán que confirma una sucesión de esa máxima autoridad que estaba descabezada a través de Jomenei Jr., Jomenei hijo, que confirma un poco una postura de línea dura, ¿no?, dentro del régimen domésticamente en Irán, ya que cuenta con el respaldo de la Guardia Revolucionaria y una serie de milicias que apoyan a esta figura, una figura que no ha ocupado cargos formales, sino que ha desarrollado su influencia política en las sombras, por así decirlo. Eso a nivel doméstico, un poco para entender la posición de Irán, y con declaraciones públicas que más que pedir un alto al fuego están sosteniendo la capacidad que tiene el Estado para tener una guerra prolongada, ¿no? Y lo que vemos un poco en la escala regional es, por otro lado, una progresiva escalada y expansión del conflicto también, porque ya empiezan a haber esos errores que se pueden prestar a malinterpretaciones y errores de cálculo a nivel bélico o militar, con efectos colaterales, o que son errores de cálculo que pueden generar daños colaterales y una escalada aún superior de un conflicto que por ahora está contenido a nivel regional. Y digo esto para poder ejemplificar con, bueno, eh, drones que atacan a Chipre, por ejemplo, que es parte de la Unión Europea, un bombardeo de un buque militar naval iraní en Sri Lanka. O sea, los confines geográficos del conflicto se están ampliando, lo cual se suma ya a un conflicto que tiene consecuencias no solo militares a nivel regional, que involucra a muchos países del Golfo Pérsico, sino también económico por el bloqueo del estrecho de Hormuz, con las implicancias que eso tiene a nivel doméstico en Argentina incluso, pero para el mundo en términos de suba de precios por el bloqueo del suministro de petróleo y gas. Juan Martín, ¿cómo afecta directamente a China el hecho de que China es una potencia en expansión, necesita petróleo y consume mucha cantidad de petróleo todos los días? ¿Cómo afecta el hecho de estar bloqueado el estrecho de Hormuz? Bueno, ahí para también contextualizar, China es una potencia industrial hoy en día, no solamente en expansión, sino también en términos de poder relativo, ¿no? Cómo se distribuye esa potencia industrial. El peso de la manufactura china es mucho superior que el peso de la manufactura en Estados Unidos, una economía que se ha servificado, es decir, ha tendido más hacia los servicios, como sucede por lo general con los caminos de desarrollo de los países, ¿no? En ese punto lo que hay para decir también son dos cosas para mí. Una es que el impacto más directo de este bloqueo de suministro
este bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán, que es un estrecho de 55 kilómetros en su punto más angosto, impacta a China, pero sobre todo impacta a muchos países de Asia, del sur y del este. Digo, hay muchos países como Tailandia, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Australia incluso, que hoy están con una situación de emergencia y decidiendo emplear reservas estratégicas, o sea, stocks, por así decirlo, de petróleo y gas o de energía, que según el caso puede variar entre poder sostener las economías nacionales asiáticas por lapso de 25 días hasta 100, 200 según el caso más favorecedor. Entonces hay una situación mucho más crítica en Asia que en América Latina o Europa, donde hay otros canales de suministro más accesibles. Y el último punto ahí para tomar sobre la cuestión china es que, de todas formas, al haber una sociedad comercial, por así decirlo, entre China e Irán, hay otras facilidades que tiene China, incluso para atravesar algunos buques ese estrecho, muchos más al alcance de la mano que otros países más aliados a Occidente. Perdóname, sería por otro lugar que sería por el lado ruso, por el lado del mar Báltico, por ahí, por la zona de Ártico, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay otros canales, ya sea por tierra, pero incluso por el mismo estrecho. No es que están saliendo muchos buques del estrecho chinos, pero sí hay una bandera china en el buque. Irán está facilitando un poco más ese traslado, y porque también considerar no solamente la parte china, que además China ha sostenido una estrategia de diversificación energética de sus fuentes de energía, y también de transición energética con una mirada más estratégica sobre su propia seguridad nacional y el sostenimiento de su manufactura, pero es mucho más lo que complica a Irán de lo que complica a China, porque el 90% de las exportaciones iraníes de petróleo y gas iban a China. Entonces es más lo que le golpea al propio régimen iraní que al país chino. Juan Martín, ¿en qué se basa, qué argumentos tiene Donald Trump para decir lo que dijo hace muy poco, de que esta guerra va a durar muy poco tiempo? Yo mucha coherencia en sus argumentos no encuentro. Habría que profundizar un poco en los reportes periodísticos o poder verificar el grado de cumplimiento o de avance en sus objetivos. Digo, supuestamente han declarado que han logrado derribar el 80% de las capacidades militares iraníes. No hay forma realmente de verificarlo, porque bueno, el régimen iraní también es bastante cerrado, pero prefiero un poco medir el éxito de una política, en este caso la ofensiva estadounidense, a partir de los objetivos declarados. El problema es que esos objetivos han sido poco coherentes. En un principio el objetivo fue el cambio de régimen, y eso se dio bajo la premisa de que darle muerte al ayatolá, al líder supremo Jamenei, iba a conducir a un proceso de transición, no sé si democrática, pero al menos de transición gubernamental adentro del régimen iraní, más favorable a la posición de Estados Unidos. Eso no sucedió y la historia lo verifica, nunca sucede que al cortar la cabeza de un régimen como el iraní se preste a un cambio de régimen. Entonces, los objetivos que han declarado estos últimos días han sido muy incoherentes y muy cambiantes, ya sea uno, por ejemplo, este que digo, dar de baja al régimen, generar una transición política en el régimen, pero también ha sido la desnuclearización, o sea, el desarme del programa nuclear iraní, también ha sido poder estabilizar el suministro de gas y petróleo, poder desbloquear el estrecho, eso tampoco lo ha cumplido. Entonces hay una coherencia y un empantanamiento en las declaraciones de Trump, un poco no nos permiten hacer un seguimiento de cuánto más va a durar este conflicto. Ahora, lo extraño, no sé si te extraña a vos, pero lo extraño es que teniendo toda la billetera, como quien diría, ¿no? El chico del barrio que tiene toda la billetera, que sabe todos los movimientos de todo, con servicios de inteligencia en todo el mundo, se esté comiendo un garrón que dice, bueno, no sucedió lo mismo como con Venezuela, ¿no?
Bueno, que ahí un poco Irán no es Venezuela. En primer lugar, porque Venezuela tenía una tensión interna dentro de las facciones, dentro del régimen venezolano, mucho más divididas, o sea, más fragmentadas, lo cual permite una intervención un poco más directa y más focalizada. Yo creo que hay una apuesta en los últimos 2 años de la administración de Trump, una apuesta a las guerras cortas, focalizadas, que han tenido éxito según el caso. En este caso no tiene éxito, primero porque estamos hablando de un régimen eh, teocrático muy consolidado, de todas formas con sus divisiones a nivel social, no a nivel político. Antes de los ataques de febrero, de hecho, hubieron revueltas masivas en las calles, un apagón de Internet, mucha represión por el descontento de las políticas represivas de Irán, pero eso no significa que eso tienda a una transición o un cambio de mirada sobre la influencia externa. Irán es un país extremadamente nacionalista, y este tipo de ofensivas, de hecho, a mi criterio, refuerzan esas posturas nacionalistas a nivel social. De hecho, con la muerte de Jamenei, la sociedad también estaba dividida entre, no sé si la celebración, pero al menos un sentido de calma, una esperanza de cambio, pero también muchas procesiones de duelo y demás rituales sociales, por así decirlo. Entonces, Irán no es Venezuela, Irán es una potencia también regional que disputa la influencia israelí y con un arsenal balístico bastante considerable y que además militarmente ha aprendido de sus adversarios, en este caso Israel y Estados Unidos, y de sus propias doctrinas militares. ¿Por qué digo esto? Porque la guerra de los 12 días también, que fue en junio del año pasado, también bajo la premisa de desarmar el programa nuclear con una ofensiva israelí-estadounidense, tuvo éxito, eso condujo a negociaciones, y el régimen iraní ha cambiado su doctrina militar en este conflicto. Está llevando adelante una guerra de desgaste, porque tiene total convencimiento de que no puede ganarle a la superioridad naval, eh, naval y aérea de estos dos estados adversarios. Entonces está llevando a cabo una guerra de desgaste que por ahora está funcionando y está prolongando el conflicto más de lo que esperábamos. Básicamente me quiere decir que Irán podría ganar a la larga, es decir, manteniéndose y haciendo las cosas como está haciendo ahora, ¿no? Sí, totalmente, y porque también creo que la carta que le juega a favor es la geopolítica de este estrecho, ¿no? Entre más se sostenga el conflicto, también más se sostienen los impactos globales de un conflicto que hoy es regional, pero con consecuencias que son globales a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel energético. Entonces creo que esa es una carta que tiene a su favor, una palanca para impulsar negociaciones a su favor y poder generar un alto al fuego que lo favorezca. Si no, las declaraciones públicas de sus funcionarios, ya sean civiles como militares, dan a entender de que están preparados para darle continuidad y extender este conflicto a su favor. Juan Martín, la pregunta que mucha gente se hace es la siguiente. ¿Cuáles son las causas verdaderas para que Estados Unidos e Israel comiencen este conflicto contra Irán? Las causas de la guerra, básicamente. Bueno, las causas son bastante estructurales y hay otras más coyunturales. A nivel a nivel histórico, más estructural, bueno, esto como te decía, venimos de Irán, nada, tiene su historia, es de hecho una nación, no estoy hablando del Estado, pero sí una nación milenaria, casi como la China, que carga con sus identidades, que son persas, no son árabes, eso por un lado. Como para poder distinguir, bueno, acá hay un Estado-nación racional que está bajo un dilema existencial, porque está frente a un adversario, China, perdón, Estados Unidos y Israel, que está apuntando a desbaratar no solo debilitar como venía queriendo hacerlo antes, sino poder desarmar las instituciones del régimen a su favor. Por el lado de Israel, porque también eso le permite tener una hegemonía más consolidada a nivel regional, eh, en términos de la distribución de fuerzas, no solamente entre Irán e Israel, pero también entre Israel y el resto de los países del Golfo Pérsico, y porque Israel también está amenazada por
milicias que sirven de proxy, es decir, son delegados de objetivos iraníes como Hezbollah en el Líbano, que es un conflicto activo hoy en día, otro frente abierto, o los hutíes en Yemen. Irán ejerce una influencia regional de forma más indirecta, no se involucra tan directamente, y para Israel la existencia de Israel y de Irán es mutuamente existencial. Entonces, con un Israel también que a nivel nuclear ha desarrollado ojivas, ha desarrollado armas nucleares por fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear, o sea, de forma clandestina, por así decirlo, mientras que Irán se ha planteado los objetivos de enriquecer uranio con fines civiles, para eso estuvo el Plan de Acción Integral que se sancionó entre Estados Unidos y otras potencias nucleares en 2015, y que prometían una institucionalidad para llevar a cabo un enriquecimiento civil, pacífico y científico de la actividad nuclear, pero en el contexto regional y bajo el prisma israelí hay una mirada de que ese enriquecimiento conduciría a al desarrollo de armamentismo nuclear, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay que verlo como un conflicto regional que de un lado, del lado de Israel, cuenta con el apoyo y la alianza de un hegemón global. Me parece que esa es la gran diferencia. Juan Martín, finalizando agradeciéndote el contacto y sobre todo la claridad que expones las ideas. ¿Cómo puede repercutir a nivel latinoamericano y más especialmente a nivel argentino el hecho de ser un aliado en una guerra que no nos interesa demasiado? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué serían a largo plazo, no? ¿Cuáles serían las consecuencias de este alineamiento irrestricto a los Estados Unidos? Bueno, es una gran pregunta que capaz me merita una respuesta larga, pero trato de hacerla corta. Ahí marcaría el punto, dimensionaría primero a nivel económico y político-diplomático, pero marcaría el punto de que Argentina fue el único país de la región, y me animo a decir del mundo, que ha celebrado y ha apoyado la ofensiva del 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos. Y un poco la pregunta que le hago a este alineamiento un poco, no sé si desmedido, pero sin matices por parte de Argentina, es, bueno, ¿qué beneficios nos trae eh, como Estado y como nación? ¿Qué beneficios nos trae en términos comerciales, energéticos, productivos, en términos soberanos incluso? Y si bien mucho se dice que, bueno, en este riesgo de ser considerado por Irán un blanco, un objetivo de alguna ofensiva, sobre todo cargando con la historia y la memoria de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA en los 90, creo que la pregunta un poco más profunda a hacerse es, bueno, también cómo afecta este posicionamiento a los vínculos o las relaciones no que tenemos como Argentina, o sea, como Argentina, como Estado, con otros estados que no necesariamente están alineados con las posturas de Trump y de Netanyahu en este momento, ¿no? Entonces ahí, eso en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, la inmediatez nos dice que, bueno, nosotros somos un país que tiene petróleo y que encima tiene un saldo positivo en sus exportaciones de petróleo, o sea, tenemos autoabastecimiento, lo cual eso nos da una ventaja comparativa, eh, pero esta expectativa de que al ser un país productor y con récord en vaca muerta nos permita posicionarnos como un proveedor seguro de combustibles en un momento donde el mundo lo necesita, bueno, también necesita garantías diplomáticas y también de paz. La América del Sur es una zona de paz donde no hay conflicto entre estados, y estos posicionamientos creo que un poco desvirtúan esa mirada y además también comprometen posiciones históricas que Argentina ha mantenido eh, en su política exterior en cuanto a la defensa de la soberanía y del multilateralismo como mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, un poco la pregunta o la inquietud que elevo al presidente Milei es si en sus declaraciones, por ejemplo, como los del lunes, de vamos a ganar la guerra, me surge la pregunta de, bueno, ese vamos, ¿a qué nosotros apela, no? Habla en primera persona al plural, y me pregunto si ese nosotros habla de nosotros sionistas, nosotros occidentales o nosotros argentinos. Yo creo que hay un poco
el presidente confunde o omite su rol como jefe de Estado y como representante de Argentina frente al tablero internacional. Juan Martín, un placer haberte tenido aquí en La Chalet y te estaremos convocando cuando la situación o se empeore o se mejore, ¿viste? Así que un fuerte abrazo, Uno de Martín. dos. Abrazo, gracias. Abrazos. Hasta aquí la palabra de Juan Martín Argoitía, el licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Pasó aquí por La Chalet.